¿Cuánto cuesta encender una luz con el viento? La respuesta oficial suele venir con ceros, permisos, ingenieros certificados y garantías que nadie lee. Pero la física no entiende de presupuestos ni de jerarquías. Con 4 euros en el material principal puedes montar un dispositivo que genera corriente real. No es un montaje de feria, no es una simulación animada, no es un experimento de laboratorio controlado. Es voltaje que puedes medir con un multímetro, guardar en una batería o conectar directamente a un LED. Durante décadas nos han vendido la idea de que la energía eólica solo existe a escala industrial, con torres de acero, palas de fibra de carbono, inversores sincronizados y trámites que duran meses. Y es verdad, esa parte existe. Pero es solo una mitad de la historia. La otra mitad cabe en tu mesa de trabajo, en tu garaje o en el balcón de tu casa. Mucha gente asume que la tecnología avanzada requiere complejidad innecesaria, cuando en realidad lo más avanzado es lo más simple que funciona sin depender de intermediarios. La ley que hace girar una turbina de 3 megavatios en un parque eólico costero es exactamente la misma que puedes activar este fin de semana con herramientas manuales. Si a un motor de corriente continua le aplicas electricidad, gira. Si lo haces girar tú mecánicamente, produce electricidad. No estás construyendo un generador desde cero, estás cambiando la dirección de un proceso que ya está físicamente inscrito en el dispositivo. Michael Faraday lo documentó en 1831 y, curiosamente, el principio sigue intacto. Lo único que ha cambiado es quien te dice que no puedes aprovecharlo, quien te cobra por hacerlo y quien te convence de que necesitas un manual de 300 páginas para entenderlo. La inducción electromagnética es solo eso, un imán permanente y una bobina de cobre interactuando en el tiempo. Cuando el imán se mueve, empuja electrones libres dentro del conductor y eso es corriente. Si el movimiento es constante, la corriente es constante. Si el movimiento es irregular, la corriente fluctúa, pero sigue siendo real. Vale la pena recordar que el viento no es constante, por lo que el diseño debe priorizar la regularidad y la tolerancia a la variabilidad sobre los picos de potencia teóricos. Si te quedas, vas a ver los planos, los números reales, los errores comunes que convierten un prototipo en un sistema útil y las decisiones que marcan la diferencia entre un juguete que gira y una fuente de energía que perdura. Dale a suscribir, activa la campana y comparte este video con alguien que quiera dejar de depender exclusivamente de la red, que busque autonomía práctica o que simplemente quiera entender cómo funciona el mundo que le rodea. Lo que viene a continuación no lo encuentras en manuales genéricos ni en publicidad comercial. Hablemos claro sobre los materiales. El componente estrella es un metro de tubo de PVC rígido de 110 milímetros de diámetro exterior, el mismo que se usa habitualmente en bajantes de fontanería residencial. Precio, entre 3,84 y 50 € según tu zona y proveedor. Con eso cortas 3 palas. No necesitas más. No compres rollos enteros ni espesores industriales. Antes de cortar, conviene marcar las zonas con un rotulador indeleble y usar gafas de protección, ya que las virutas de plástico pueden saltar con facilidad y el polvo fino irrita las vías respiratorias. El motor es el corazón del sistema. Si tienes una impresora vieja, un ventilador de sobremesa roto, un coche teledirigido abandonado o un taladro de batería con el mecanismo dañado, ya lo tienes. Si no, en plataformas de segunda mano o mercadillos locales ronda los 2 a 6 euros. No cualquier motor sirve, busca uno de corriente continua con imanes permanentes internos, preferiblemente de 12 voltios nominales y con un rotor que gire suavemente al hacerlo girar con los dedos. Evita motores con engranajes reductores integrados a menos que quieras desmontarlos, porque la fricción interna mata la producción a bajas velocidades. Eje, tuercas, arandelas y una base de contrachapado fenólico o marino de 18 milímetros de espesor, menos de 6 euros. Cable bipolar de 1,5 milímetros cuadrados, preferiblemente con aislamiento UV resistente a la intemperie, menos de 2 euros. Total inicial, entre 11 y 18 euros. Si recuperas el motor y aprovechas restos de madera o tubería para el soporte, el gasto baja a menos de 5. El título no es exageración, es una cuenta real hecha en ferreterías de barrio y mercados locales. Aquí está el detalle que separa un juguete que apenas se mueve de un generador que rinde, la geometría de las palas. Un aerogenerador no funciona por empuje frontal como un molinillo de papel, funciona por sustentación aerodinámica, exactamente como el ala de un avión.
El aire recorre la cara superior curva más rápido que la inferior plana, se genera una zona de baja presión relativa y la pala es succionada hacia adelante. Esa fuerza tangencial es la que hace girar el rotor. El PVC curvo reproduce de forma natural un perfil aerodinámico de baja velocidad, pero no basta con cortar recto. Necesitas torsión, más ángulo de ataque en la raíz, menos en la punta. ¿Por qué? Porque la velocidad tangencial en el extremo de la pala es mucho mayor que cerca del cubo. Si el ángulo es uniforme, la parte interior se sobrecarga y la exterior se deslaza sin generar sustentación, lo que provoca vibración, ruido y pérdida de eficiencia. Calienta cada sección con un secador de calor o decapador térmico a 60 o 70 grados, gira la pieza entre 12 y 16 grados de base a punta aplicando presión suave. Mantén la posición con pinzas o una plantilla de madera hasta que enfríe completamente. Resultado, un perfil funcional por menos de 1,50 € en material. Un consejo práctico que muchos omiten, antes de montarlas, equilibra las 3 palas colocándolas sobre un eje horizontal libre o incluso sobre 2 vasos nivelados. Si una cae más que otra, lija ligeramente el lado más pesado o añade una gota de cinta aislante en el opuesto. El equilibrio dinámico evita vibraciones resonantes que desgastan el rodamiento y el motor prematuramente. También es recomendable ubicar el poste lejos de obstáculos como árboles frondosos, muros altos o edificios cercanos, pues la turbulencia y el efecto de estela reducen drásticamente el flujo de aire limpio y constante. La altura importa, cada metro adicional sobre el suelo o el tejado aumenta la velocidad media del viento y reduce la turbulencia del terreno. Un estudio comparativo de la Universidad del País Vasco en 2022 evaluó palas de madera de pino, PLA impreso en 3 dimensiones y PVC reciclado en microaerogeneradores de bajo coste. El PVC alcanzó un 69 a 73% de la eficiencia del aluminio comercial mecanizado, con un coste inferior al 4% y una resistencia a la intemperie notablemente superior sin necesidad de pinturas ni tratamientos. La física no cobra peaje, solo exige coherencia en la ejecución. Si te resulta útil este nivel de detalle, deja tu like. Ayuda a que la plataforma priorice contenido técnico, práctico y libre de intermediación comercial. Seguimos con el montaje. El cubo o buje central es un disco de contrachapado de 15 centímetros de diámetro. Marca 3 puntos exactos a 120 grados entre sí, preferiblemente con un transportador o una plantilla de cartón, para evitar asimetrías. Perfora con broca de 5 milímetros y fija cada pala con 2 tornillos de cabeza plana de 4 por 30 milímetros, dejando un ángulo de paso de 9 a 11 grados respecto al plano del disco. Este ángulo determina cuánta energía captura cada pala y cuánto par de torsión se transmite al eje. Si es excesivo, el rotor se frena con viento fuerte; si es insuficiente, no arranca con brisa suave. El acoplo al motor requiere precisión. El eje de los motores recuperados suele medir entre 3 y 5 milímetros. Taladra el centro del cubo con el diámetro exacto, ni más ni menos. Fija con cianoacrilato industrial de alta viscosidad, reforzando con una pequeña cantidad de epoxi de 2 componentes si el uso será continuo, o con contratuerca y arandela de presión si el eje permite roscado. Alinea perfectamente el cubo con el eje; un descentramiento de medio milímetro genera vibración audible y desgaste acelerado. El soporte y orientación es lo que mantiene el sistema vivo frente a la intemperie. Y usa un tubo o poste de madera o acero de 1,2 a 1,5 metros, anclado en una base pesada de hormigón, ladrillo o una maceta grande con gravilla y tierra compactada. En la parte superior, instala una articulación que permita girar libremente con el viento, un rodamiento axial sencillo, una unión giratoria de fontanería de 25 milímetros o incluso un cojinete de patín recuperado. El motor se sujeta en la parte delantera con 2 abrazaderas metálicas de 40 milímetros, dejando el rotor expuesto y el cuerpo protegido. No olvides proteger las conexiones eléctricas con funda termorretráctil, cinta aislante de calidad y una pequeña caja estanca con prensaestopas. La humedad, la salinidad y el polvo son los únicos enemigos reales de este sistema, no el viento en sí. Revisa las conexiones cada pocos meses, limpia las palas con un paño húmedo para evitar que el polvo acumulado altere la aerodinámica y verifica que los tornillos no se aflojen por la vibración cíclica. La salida eléctrica define si el sistema sirve o se queda en curiosidad. 2 cables que bajan por el interior o exterior del poste, bien sujetos con bridas para evitar el efecto látigo con ráfagas fuertes.
Conexión directa a un LED de 12 voltios, luz visible y estable desde 18 a 20 km por hora de viento sostenido. Para almacenar energía y usarla cuando no hay brisa, necesitas un diodo de bloqueo de 3 amperios para evitar que la batería descargue al motor cuando éste se detiene, más un regulador de carga básico y más una batería de plomo ácido sellada o de litio ferrofosfato. El diodo es barato, casi imperceptible en coste, pero fundamental para la vida útil del sistema. ¿Cuánta energía real entrega? El viento sigue una ley cúbica: si la velocidad se duplica, la energía disponible en el flujo se multiplica por 8. Con palas de 40 centímetros de longitud, el área barrida ronda 0,5 metros cuadrados. A 25 km por hora, que equivalen a 6,9 metros por segundo, el viento transporta unos 20 vatios teóricos en ese volumen de aire. Aplicando un rendimiento realista del 30 al 35%, considerando pérdidas por fricción mecánica, resistencia interna del motor, eficiencia aerodinámica imperfecta y transmisión directa sin caja de cambios, obtienes entre 6 y 8 vatios netos en los bornes. Parece modesto, pero pongámoslo en contexto con honestidad: un foco LED de iluminación doméstica consume 7 vatios, un router doméstico consume 8 vatios, un teléfono inteligente se carga completamente con 5 vatios de potencia de entrada. 8 horas de viento sostenido equivalen a 48 a 64 vatios hora acumulados. Suficiente para 3 cargas completas de móvil, para mantener encendida una luz de seguridad durante casi toda la noche o para alimentar un pequeño sistema de sensores de humedad y temperatura. A 35 km por hora, la producción se triplica fácilmente gracias a la relación cúbica, alcanzando rangos de 15 a 25 vatios sostenidos. En 2023, un colectivo de autoabastecimiento en la costa gallega instaló 3 unidades idénticas a esta, orientadas al noroeste y conectadas en paralelo a una batería de ciclo profundo de 60 amperios hora con regulador PWM. Entre marzo y octubre, con vientos medios de 20 a 30 km por hora y días de calma incluidos, generaron un promedio de 190 vatios hora diarios. Con eso mantuvieron operativo un sistema de bombeo solar complementario para riego por goteo, iluminación exterior perimetral, un cargador de emergencia y una radio de comunicaciones de baja potencia. Inversión total en materiales, 68 euros. Dependencia de la red eléctrica para esos circuitos auxiliares, nula. Coste de mantenimiento anual, menos de 5 euros en revisiones y limpieza. El mercado de mini eólica residencial mueve miles de millones de dólares a nivel global, y gran parte de ese presupuesto se destina a convencerte de que necesitas equipos certificados, inversores híbridos, estudios de viabilidad y trámites complejos. No digo que no existan casos donde eso sea necesario, especialmente si buscas inyección a red o potencias superiores a 500 vatios. Pero hay un vacío enorme entre lo industrial y lo casero, entre lo comercial y lo autosuficiente. No necesitas 500 vatios para empezar a ser independiente en lo esencial. Con 20 vatios bien gestionados cargas baterías, mantienes comunicaciones, iluminas un porche, alimentas sensores agrícolas o mantienes vivo un sistema de refrigeración básica para medicamentos en zonas sin cobertura. La resiliencia no se mide en kilovatios nominales, se mide en autonomía real, en capacidad de respuesta y en control directo sobre tus recursos. Construir tu propio generador no es solo ahorrar dinero, es recuperar la capacidad de entender, modificar y mantener tu entorno inmediato sin esperar a que un técnico externo te diga qué hacer. Si crees que la tecnología debe ser accesible y no un artículo de lujo reservado para presupuestos altos, suscríbete y comparte este video con alguien que busque alternativas reales, que viva en zona rural, que tenga una caravana, una embarcación o un taller alejado de la red. Tu apoyo es lo que mantiene este canal en pie y lo que permite seguir investigando, probando y documentando sin patrocinios que condicionen el mensaje. El diseño base que acabas de ver es el punto de partida, no el techo. ¿Quieres más rendimiento sin salirte de la filosofía de bajo coste y reparación local? 3 mejoras documentadas y probadas en campo. Primero, alarga las palas a 55 o 60 centímetros. El área barrida crece un 80% aproximadamente y la producción se dispara sin tocar el motor, sin cambiar el soporte ni la electrónica. Coste adicional, menos de 2 euros de PVC. Segundo, mejora el rodamiento de giro. Sustituye la articulación simple por un rodamiento axial o de bolas de 8 milímetros, lubricado con grasa resistente a la humedad.
Recuperas entre un 15 y un 20% de pérdidas mecánicas, reduces el arranque mínimo y prolongas la vida útil. Precio, 1 o 2 euros. Tercero, añade un regulador de carga dedicado. Un PWM básico de 8 a 12 euros evita sobrecargas en días de tormenta, protege la batería de descargas profundas y maximiza la transferencia de energía incluso cuando el voltaje del motor fluctúa. Con 3 unidades en paralelo y un regulador común de 10 amperios, puedes alcanzar 18 a 70 vatios según el viento y la orientación. En zona costera con viento medio de 20 km por hora, eso se traduce en 70 a 280 kWh anuales. Ahorro estimado en factura o en costes de diésel/gasolina para generadores auxiliares, 15 a 55 euros al año. Amortización del sistema completo, 1 a 3 años. Una recomendación extra para quienes quieren datos reales: si quieres monitorizar sin gastar en estaciones caras, usa una aplicación de anemómetro con tu teléfono junto a un multímetro básico con registro de valores mínimos y máximos. Así relacionas velocidad real con voltaje generado, afinas el ángulo de las palas con precisión y detectas fallos antes de que degraden el sistema. En zonas con inviernos ventosos o tormentas frecuentes, conviene añadir un sistema de frenado manual sencillo, como una resistencia de carga o un interruptor de cortocircuito controlado, para evitar revoluciones excesivas que dañen el motor. También es recomendable pintar el poste con esmalte anticorrosivo y aplicar una capa de cera o silicona en las palas para repeler agua y evitar la acumulación de hielo o suciedad pegajosa. Los límites del sistema son igualmente importantes y deben quedar claros. Esto no arranca una nevera, no alimenta un horno, no mueve un aire acondicionado y no se conecta a la red eléctrica doméstica sin un inversor sincronizado, protecciones diferenciales y homologación técnica que varía según cada normativa municipal. La vida útil mecánica depende directamente de la calidad del motor reutilizado, de la precisión del equilibrado y de la protección frente a la humedad y la corrosión, que en PVC es intrínsecamente alta, pero en el motor requiere una caja de protección sellada con prensaestopas y ventilación mínima. Si el motor hace ruido metálico, si la vibración aumenta con el tiempo o si el voltaje cae drásticamente sin cambio de viento, revisa rodamientos, aflojamientos y suciedad en el entrehierro. Pero dentro de su rango de diseño, es fiable, escalable, reparable con herramientas comunes y completamente comprensible para quien quiera aprender. Hace más de un siglo, en zonas rurales sin red eléctrica, los agricultores y artesanos ensamblaban sus propios generadores con madera, hierro forjado, alambre de cobre e imanes recuperados de dínamos de bicicleta. No esperaban a que alguien les diera permiso, ni a que una empresa les instalara un equipo estandarizado. Usaban física básica, materiales disponibles y la voluntad de no depender de nadie para encender una luz, bombear agua o mantener una herramienta viva. Hoy el PVC es más ligero que el hierro, los motores de imanes permanentes son más eficientes que una dínamo de 1880 y el conocimiento está a un clic de distancia, gratuito y verificable. Lo único que cambió es que alguien decidió que construir tu propio generador era demasiado complicado para explicártelo, demasiado arriesgado para permitírtelo y demasiado sencillo para cobrártelo. 4 euros de tubo, un motor que iba a la basura, 2 horas de trabajo un sábado por la tarde y electricidad real, medible, almacenable, que el viento te da gratis todos los días. No necesitas pedir permiso para aprovechar el viento que ya sopla en tu tejado. No necesitas una empresa instaladora que te facture mano de obra por apretar tornillos. No necesitas financiación, leasing ni subvenciones con plazos de 3 años. Necesitas entender cómo funciona, tener las herramientas adecuadas, paciencia para ajustar y saber que el conocimiento que la industria prefiere mantener envuelto en tecnicismos puede ser, en realidad, tan simple como un tubo de fontanería cortado con cuidado. En este canal desmontamos mitos, simplificamos lo complejo, probamos lo que otros solo prometen y devolvemos el control a quien lo usa, sin intermediarios ni letra pequeña. Si te ha servido este recorrido, deja tu like, suscríbete si todavía no lo has hecho y comenta en qué entorno te gustaría probar tu primera unidad, qué motor conseguiste o qué duda te quedó sin resolver. Cada comentario alimenta la siguiente prueba, cada compartida lleva esta información a quien realmente la necesita. El viento no cobra tarifa, no pide factura, no entiende de crisis energéticas ni de fluctuaciones de mercado. Solo gira, y mientras gire, seguirás teniendo la opción de transformar ese movimiento en luz, en comunicación, en autonomía.
Nos vemos en el siguiente video, con más física aplicada, más montaje real y más independencia construida con las manos.